¿Qué fue lo que te dijo Spike Lee cuando vio el proyecto terminado? Okey. Hice esta pequeña clase con las manos juntas. No tenía nada de comer, entonces había un McDonald's cerca y me fui y me tocó una pareja de inmigrantes que estaba hablando con sus hijos y estaban planeando cómo traerlos ilegalmente. O sea, los mexicanos tenemos una ventaja muy cañona que nos encanta pelear por las cosas, nos encanta en verdad trabajar. O sea, eso de que los latinos somos flojos, además, eso es una cosa que no tiene sentido. El día de hoy estamos con una persona, sumamente talentosa. Me siento honrada de estar aquí el día de hoy con alguien que la está desempeñando en grande en la industria de la cinematografía. Es alguien con quien compartí, salón, o sea, en cierta etapa en el conservatorio. Entonces, estoy muy feliz de estar platicando hoy con Jorge Sistos. ¿Cómo estás? Hola, Nani, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, Jorge. Oye, escritor, productor, director mexicano y sobre todo moreliano. Tus filmes han estado en muchísimos festivales. Te has presentado en Cannes, en el de Morelia y próximamente también vas a estar en el de Berlín. ¿Cómo te sientes de esta etapa que te está yendo tan bien? Bien, muy bien, pues con mucho trabajo, más que nada, que no lo creía cuando estaba más chico, creo que era como más romántico, el approach, eh, y ahora, pues nada, eso ha sido como más que nada mucha chamba y también definir más que nada, pues ya por fin una voz, ¿no? Muestra de eso te llevó al día de hoy a estar incluyendo en uno de tus films a Spike Lee. Así que, ¿cómo logras esto? Sí, pues fíjate que yo filmé un cortometraje que se llamaba la Soledad de las Imágenes. Yo creo que era un cortometraje que más o menos exploraba las cositas de las que yo quería hablar o a partir de la imagen. Y de ahí, bueno, me fui a la Ciudad de México. Yo estoy viviendo en Morelia. Me fui a la Ciudad de México porque pues, quería empezar a conocer más de la industria, de trabajar, y empecé a trabajar en periodismo. Y para ese entonces, mientras quería irme a estudiar fuera, ¿no? Una persona, Alfonso Herrera Salcedo, quien fue fotografió La Soledad de las Imágenes y después la Oscuridad, eh, y ahora va a ser el cinefotógrafo en mi primera película, eh, él me dijo, oye, pues hay este posgrado en Nueva York, en NYU, que es muy bueno, que es como lo que tú quieres. Y yo dije, bueno, pues igual puede ser una opción, ¿no? Eh, la verdad es que yo siempre, como la mayoría de los mexicanos, vemos a Europa, ¿no? Vemos a Europa como nuestro referente y a veces Estados Unidos se nos hace como, a pesar de que está al lado, se nos hace o muy caro, Ujú. se nos hace como imposible, se nos hace como un sueño, ¿no? O se nos hace muy comercial y la verdad es que Estados Unidos tiene muchas industrias, como, también como Europa y como otros, ¿no? Tiene la industria más independiente, la más comercial. Entonces dije, bueno, aplico y apliqué y quedé. Y Bueno, después fue, ¿y ahora cómo voy a pagar esto? Ajá. la pregunta del Y millón. sí, exacto. Y después ya estudiando en NYU, pues Spike es el director creativo del posgrado, este, y es profesor también. Entonces, empecé a asistir a sus clases ya por ahí de mi segundo año y la verdad es que para mí su trabajo es una gran inspiración. Creo que es uno de los grandes autores del cine americano, muy incomprendido. Creo que hasta ahora le están dando esa relevancia a su obra, que tiene que ver con la cuestión de la lucha racial, ¿no? En Estados Unidos. Y eso, pues, fue muy importante también para mi obra, incluso lo que voy a hacer ahora. Este, entonces, Spike tiene un fondo y él elige a quién dárselo. Ujú. Este, y pues me tocó a mí. Ahora sí que me tocó también tener varias asesorías, hasta confrontaciones, en el buen sentido de la palabra, como Claro. de él darme consejo y yo tomarlo. Precisamente me gustaría hablar de este film que es In Freedom, en el cual, bueno, él es el productor ejecutivo. Ya tuve la oportunidad de verlo. Obviamente no voy a dar ningún spoiler porque sé que por ahí va a estar en algunos festivales. Pero Uh -huh. quiero decir que me impactó. Realmente creo que es una situación
por la que pasan muchísimos millones de personas en Estados Unidos. Y bueno, me gustaría saber cómo fue que empezaste a escribir este guión, cómo fue un poquito de este proceso creativo. Me pasó que yo estaba los 2 primeros años sobreviviendo en Nueva York, literal sobreviviendo, buscando dónde comer. Y me tocó un día que me tuve que mudar de un día para otro con mis roommates, que ellos son del norte del estado, del upstate New York. Y ellos son americanos. Entonces ellos me dijeron, mira, tenemos un crédito, nos vamos a ir a vivir cruzando del otro lado del río, Nueva Jersey. Y yo les dije, bueno, pues no se ve lejos. Bueno, no, me resultó ser toda una épica para llegar ahí. Pero lo que me dio mucho es que era una comunidad latina que no estaba tan mezclada con otras comunidades. Era como si fuese Queens en Nueva York, pero era una comunidad latina grande. Y lo que pasó es que un día, llegando a casa ya muy tarde, no tenía nada de comer, entonces había un McDonald's cerca y me fui y me tocó una pareja de inmigrantes que estaba hablando con sus hijos, se estaban colgando el wifi del McDonald's y estaban planeando cómo traerlos ilegalmente. Wow. Y yo me estaba comiendo unos nuggets así, Casual. y casual, y fue todo un drama, en verdad, me impactó muchísimo. La verdad es que fue muy fuerte lo que estaba escuchando ahí, y aparte me di cuenta que los hijos los habían deportado, o sea, que eran americanos, o sea, nacieron en Estados Unidos o eran DACA, los Ajá. habían deportado. Entonces, la verdad es que eso se me hizo súper fuerte. Después de escuchar la conversación, me fui a mi casa y empecé a escribir algo. Y la primera vez que empecé a elaborar este trabajo, pues era muchísimo más grande. Era una cosa un poco que jugaba con la irrealidad hasta ese punto. Ujú. Y el proyecto se fue transformando a tomar cosas un poco más del imaginario de Latinoamérica, de la novela latinoamericana, como Julio Cortázar, como Casa Tomada, y agarrar un poquito, pues, esta inspiración de la obra de Spike en el sentido de ser una obra que, que políticamente tiene una afrenta, ¿no? Que políticamente te lo dice a la cara. Creo que hay obras que pueden ser más sutiles, pero en este caso yo no quería hacer algo más sutil. Por ejemplo, La Oscuridad, que toma los feminicidios en México, que habla de eso. Ahí sí tuve que tomar una distancia, porque dije, bueno, yo no soy mujer, tengo que tomar como una objetividad, una distancia considerable. Entonces voy a hacer este tipo de personaje, voy a narrar esa historia en ese sentido. Y acá era más, este, pues sí, considerarlo más como una afrenta contra el espectador, Claro. más que nada hasta el final del corto. Y pues fue toda una aventura, porque también me tocó la pandemia, entonces Wow. no pude filmar y aguanté ahí un año y medio Ujú. con mis actores. Hablé con Mónica del Carmen, que ya la conocía de años, que la admiro muchísimo. Mónica es una gran actriz, a Leonardo Alonso también. Y al final se pudo y los volé y pues ahí está el resultado. Realmente creo que es, o sea, te mantiene en un estado de preocupación constante, pero, o sea, está increíble, no voy a decir más porque ya viene. Pero algo que sí me gustaría platicar, yo creo que la cinematografía en primer punto, bueno, es impecable. El diseño de sonido también está súper bien cuidado desde el momento en el que empieza hasta el final. Creo que todo es como, va muy hilado, el ritmo, la narrativa. ¿Cuál dirías que fue el proceso más retador? Fíjate que el proceso más retador, y ahorita que hablas de la cinematografía, tienes mucha razón en ese sentido. Trabajé con Melanie Acoca, que fue compañera mía en el primer grado. Y Melanie es una de las siguientes cinefotógrafas así a ver en Estados Unidos grande. Melanie viene de Francia y su familia se dedica a la postproducción, entonces ellos han trabajado con Gaspar Noé, han trabajado con grandes nombres. Y Melanie ahorita, la verdad es que es de estas cinefotógrafas. Hizo primero que nada, tuvimos un equipo de solo mujeres para cámara y Wow. cinematografía. Fueron súper pilas, o sea, así guerreras. Y la verdad es que con Melanie, todo el lenguaje de la película lo cambiamos y lo pensamos para filmar en Nueva York, porque lo que pasa es que Nueva York es tan caro, no importa el presupuesto que tengas, se va como agua el dinero, o sea, es una locura. Y la verdad es que tuvimos muy poco tiempo para filmarlo y ese fue el reto principal. Wow. Y no solo por el presupuesto, sino también por las agendas de los actores. Una vez que uno empieza a considerar actores que tienen más renombre o que tienen una obra
un poquito más importante, pues es complicado, ¿no? Marcar las agendas, y ese fue el caso un poquito. Entonces lo filmamos en 5 días. Y hubo mucha preparación, por ejemplo, todo el diseño de producción. Encontramos una casa en Queens y yo durante el posgrado conocí a Rodrigo Muñoz, que es un mexicano que estudió en el CNA en México. Ajá. Y Rodrigo estudió teatro, todo lo que tiene que ver con diseño de producción, pero para teatro, escenografía, en el Centro Nacional de las Artes. Y después fue igual a hacer su maestría en NYU. Ujú. Y es un fregón. Rodrigo hace muchísimas cosas para Broadway, para muchísimas obras de teatro, y para cine. Y entonces con Rodrigo fue como de, ok, una semana antes, vamos a ponernos casi 2 semanas a esta casa vacía y recién pintada, aparte, es una locura, a empapelar todo y aparte hacer que no se despegue la pintura, ¿no? O sea, una Claro. locura. Y dejar todo como está en la película. Entonces sí fue un reto en ese sentido. Y el sonido, tuve grandes sonidistas, tuvimos una sonidista que es una de las sonidistas trans también así más importantes ahorita. Ella trabajó con Eugenio Derbez hace poquito en esta película que estuvo nominada a Oscar. También es compañera mía en NYU. Y la verdad es que hicieron un gran trabajo en sonido. Y después el sonido en la postproducción lo hicimos acá en México con Arturo Salazar, que es un gran diseñador sonoro. Y la mezcla la hicimos en los estudios de acá, Las Rengadas, allá en Morelos. Entonces, para mí el sonido es muy importante. La verdad es que el sonido, yo digo que en cine es como la ortodoncia de 10 años para acá. La Mm. ortodoncia de 10 años para acá, tú vas al dentista y hay cosas que antes dolían horrible, hay cosas que era como de esto es una película de horror. Y ahora es como, ok, me acaban de hacer esto, pero no fue tan terrible, ¿no? Ajá. El sonido avanzado, en cuestión de tecnología, de una manera abrupta, pero abrupta. O sea, la verdad es que a un nivel que lo tienes que pensar, o sea, pensar y sentir muchísimo, Claro. y hablar y probar para uno poder en verdad crear una experiencia, pero crear una experiencia. Totalmente de acuerdo. Jorge, ¿qué fue lo que te dijo Spike Lee cuando vio el proyecto terminado? Le encantó, le encantó. Tengo una foto ahí con él, Ajá. porque no pude estar en Nueva York, hicimos un Zoom. Ok. Hice esta seña que le hace con las manos juntas, como de agradecimiento. Y Sí, wow, sí. yo estaba así de que muriéndome por dentro, porque él es muy duro, ¿eh? Él es muy, muy duro. Es una persona que no le tocó fácil en la industria por ser de color. Entonces, no le tocó nada fácil. Y, y hacer cine es comprender la industria y es uno mismo desarticular ciertas estructuras en la narrativa, en la idiosincrasia. Creo que el cine, en ese sentido, como arte, hay pocos cineastas como Spike o Martin Scorsese o que Ujú. tienen una voz propia, un lenguaje propio, ¿no? Y que aparte dicen cosas muy importantes que se tienen que decir, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues para mí tener ese apadrinamiento con, con lo que fue mi tesis de mi posgrado y quizás mi último corto, porque ya vamos a mi primer largo, pues Ujú. eso es muy significativo. Ahora que mencionas lo de tu primer largometraje, que es Ausencia, justamente, también este ya promete ser algo muy grande, porque como dije al principio, va a ser parte ya de una muestra también en Berlín, ¿cierto? Cuéntame un poquito más de esto. Sí, quedó en 2 laboratorios. Que es el de la Semana de la Crítica de Cannes, que es muy importante. Es el primer proyecto de un mexicano en este laboratorio. Wow. Y la verdad, pues es que sí, es un laboratorio muy profesional. Y el segundo es el de Berlín, el de la Berlinale, el Script Station. Y de la Script Station, de entre 530 proyectos, se eligieron 10 de todo el mundo y este fue uno de ellos. Wow. Entonces también es un proyecto que les encantó a Berlín y que en verdad pues hay mucha expectativa. Eh, es mi debut ya en grande, y, y la verdad es que sí ha sido un desarrollo como de 2 años y medio, casi 3 años. No es fácil de lo que voy a hablar tampoco en esta próxima película. Creo que va a ser algo muy controvertido en México. Okay. Pero al mismo tiempo creo que es un contexto y un lado de México que no hemos visto en el cine. A mí me interesa mucho el cine de género. Eh,
desde un punto de vista, digamos, más autoral para hablar de muchas cuestiones y también para proponer un lenguaje. Sí. Pero lo que más me interesa del cine de género es que podemos hablar de muchas cosas sin necesariamente no tener que disfrutar una buena película. Yo todavía pienso que el espectador se merece ver una muy buena película, entretenerse y quedarse con eso para después en su casa pensar y decir, ok, creo que también acabo de ver algo más aparte de una muy buena película. Jorge, tú como director, escritor en la industria del cine, ¿qué tan difícil ha sido para ti abrirte este camino? O sea, me contabas, por ejemplo, lo de llegar a una nueva ciudad, a un nuevo país, empezar de cero, a veces pasar por este tipo de cuestiones que no son fáciles, estar limitado a lo que normalmente, por ejemplo, estarías. ¿Tú qué consejo también le podrías decir a, pues, a las personas que quiera iniciar como en esta industria, puede ser de cine, música, etcétera? Porque creo que coinciden muchas cosas en cómo es este proceso, no sé, desde tu vivencia. Yo creo que en todo el arte, todas las, y lo digo porque mi familia, no es una familia de artistas también, de músicos, Ujú. todo es un proceso y una búsqueda y hay que tener paciencia. Y todo, no hay ningún camino que es correcto, yo creo que hay muchos. O sea, los mexicanos tenemos una ventaja muy cañona que o sea, nos encanta pelear por las cosas, nos encanta en verdad trabajar. O sea, eso de que los latinos somos flojos, además, eso es una cosa que no tiene sentido. La mayoría de mis amigos latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, son súper chambeadores y todos quieren trabajar con ellos. Tenemos esta facilidad también en nuestra idiosincrasia para hacer amistades, para ser abiertos con las personas, para poder hablar del tú por tú, ¿no? Ujú. Y yo creo que a veces ahí está la clave, en no concentrarnos en las cosas malas que tenemos, sino en las buenas. Y si nos toca salir, pues también aprender, ¿no? De lo que hay afuera, no cerrarnos. Y si estamos en México, pues siempre va a ser una batalla, ¿no? Yo ahorita acabo de regresar a México justo para el primer largometraje y es duro, o sea, no es fácil, pero tampoco en Estados Unidos es fácil, en ningún lado ya lo es. Lo mejor que puede hacer uno es estar abierto a la vida, ¿no? A todo el mundo, a saludar a las personas. O sea, los directores se tiene esta figura de alguien arrogante y en realidad ser director es una gran oportunidad que uno tiene de abrirse a la gente, ¿no? Y a la vida y a ver las cosas de maneras distintas para uno poder procesarlas y sentirlas, eso es bien importante, y poder plasmarlas, ¿no? En lo que hacemos. Totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno, ya por último, cuéntame, sé que entonces vas a estar en distintos festivales, pero ¿cuáles son tus siguientes pasos, digamos? Vamos a estar en Morelia ahorita, ese es nuestro primer festival. Ujú. Estamos esperando todavía respuesta de otros. No sabemos bien qué vaya a pasar. La ¿Con verdad el es de In que, Freedom? con In Freedom, Ok. ajá. La verdad es que vivimos en un mundo que ahorita es muy competitivo y hay muy buenas piezas también afuera, lo cual es emocionante, pero es muy emocionante estar en Morelia en selección nacional y con la ausencia esperamos estar filmando ya el siguiente año, inicio de año, Ok. entonces iba a ser todo un proceso, entonces tengo mucho trabajo. Voy a estar de un lado para otro, pero esperamos que Freedom esté pronto, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Este es un Ujú. cortometraje también para la comunidad latina en Estados Unidos y esperamos también estar en muchos otros lados de México y ojalá pues lleguemos a otros continentes. Pues muchísima suerte, de verdad sé que te va a ir bien porque eres alguien muy trabajador y talentoso, entonces vas a ver que van a Muchísimas venir gracias, Dani. puras cosas buenas.